Muy buenos días, el día de hoy vamos a desarrollar la actividad 3, guía 3, correspondiente al módulo de análisis multivariado y funcional, específicamente el tema función de varias variables, em, desarrollado por Joan Sebastián Guerra Arango, Fabio Andrés Rojas Moreno, Karen Viviana García Ramos y Maritza Andrea Perico Manrique. Ok, para el desarrollo de esta actividad vamos a tener dos enunciados. El primero que va a estar dividido en tres puntos, en donde nos dice una fórmula utilizada por meteorólogos para calcular el factor de enfriamiento del viento. Nos muestra la fórmula donde T es la temperatura real de aires en grados, F y S es la velocidad del ciento en milla por hora. Que nos pregunta en este primer ítem: ¿cuál es el factor de enfriamiento del viento cuando la temperatura real del aire es de 32 grados Fahrenheit y la velocidad del viento es de 30 millas por hora? Haga la interpretación en grados Celsius y kilómetros por hora. Entonces, el primer paso es convertir los grados Fahrenheit a centígrados y millas por hora a kilómetros por hora. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a tomar en cuenta los 32 grados. Vamos a hacer una fórmula para hacer la conversión. Vamos a dejar el resultado a 0 grados y vamos a aplicar también la conversión de las millas por horas a kilómetros por horas. Cuando reemplazamos los valores, que en este caso utilizamos la herramienta de MATLAB, también relacionamos los valores aplicados en la fórmula, obtenemos como resultado que la respuesta al enunciado son menos 26,56. Ahora, en el ítem B tenemos la siguiente pregunta, que es: si la temperatura es de 32 grados Fahrenheit, ¿en cuánto cambiaría aproximadamente el factor de enfriamiento si la velocidad del viento aumenta en 20 a 21 millas por hora? Aquí hay que tener en cuenta que lo que realmente cambia el ejercicio es la velocidad del viento. Para hacer esto, vamos a utilizar el factor de enfriamiento por el cambio de velocidad, en donde vamos a usar la derivada parcial respecto a la velocidad, en donde tenemos 35,74, 0,62,15, menos 35,75 y más 0,4275, en donde también utilizamos MATLAB. Y llegamos a la conclusión de que a 21 millas por hora a kilómetros sería de 33,796. Entonces, ubicándonos en MATLAB, llegamos a la conclusión de que la parte roja nos muestra el comando y la solución de la derivada parcial respecto a velocidad. Y el resultado azul em, nos muestra el comando para ingresar los valores, en donde obtenemos el factor de enfriamiento de menos 0,29,72 mediante una velocidad de 33,79 kilómetros por hora. Finalmente, en este ítem C, ahora nos pide calcular el factor de enfriamiento del viento para la ciudad de Bogotá y Cali al mediodía y a las 4:10, usando los datos meteorológicos y registrando la fecha y hora de consulta. ¿Cuál es la diferencia que tenemos respecto a los puntos anteriores? Que aquí sí nos solicitan utilizar datos reales. Para esta consulta se utilizó tomando como base la fecha del 18 de septiembre de 2024, en donde en temperatura a las 12:30 para Bogotá tuvimos 16 grados, para Cali tuvimos 29 y a las 4:10, en donde vemos que no varió por la hora, tomamos la temperatura en Bogotá a las 4:10, nos dice que 16 grados y en Cali se mantuvo también en 29 grados. Lo que sí varió fue la velocidad del viento, ya que a las 12:30 en Bogotá estaba a 12 kilómetros por hora, a las 4:10 estuvo a 11 kilómetros por hora, mientras que en Cali a las 12:30 estuvo a 6 kilómetros por hora y a las 4:10 estuvo a 13 kilómetros por hora. ¿Cómo vamos a aplicar el ejercicio? Vamos a tomar los valores de la fórmula inicial y vamos a reemplazar las variables dependiendo al registro que hayamos tenido. Entonces, el factor de enfriamiento en Bogotá a las 12:30 es, como lo dije anteriormente, la aplicación de la fórmula, reemplazamos por la temperatura, reemplazamos por la velocidad del viento y aplicamos la fórmula en donde llegamos a un valor de 2,60
2.660. Ahora, factor de enfriamiento en Cali. Aplicamos exactamente el mismo reemplazo. Reemplazamos los 29 por los 29 grados, los 6 por la velocidad del viento y 29 grados también por 6, aplicando las respectivas potencias, en donde llegamos a un resultado de 22.657. Vemos que la variación versus Bogotá es bastante y el factor determinante es tanto la temperatura, que casi que se duplica, como la velocidad del viento. Ahora, el factor de enfriamiento en Bogotá a las 4:10 es el ejercicio similar. Aplicamos el reemplazo de datos y llegamos a un valor de 3.54. ¿Cuál es la primera conclusión que podemos determinar acá? Que aumentó el valor considerando que aunque no varió la temperatura en Bogotá, sí disminuyó la velocidad del viento. Hay que ver que esto es determinante para que aumente el valor total del cálculo. Ahora, el factor de enfriamiento en Cali a las 4:10 es lo mismo, hacemos un reemplazo de valores y vemos que disminuyó en comparación a las 12 del mediodía. ¿Por qué se presenta esta disminución? Por un aumento en la velocidad del viento. Recordemos que el resultado es inversamente proporcional a la velocidad del viento, entonces entre más aumente esta velocidad, más va a disminuir este valor. Finalmente, y como segundo punto, tenemos la aplicación de la fórmula para proporcionar el área de la superficie de un cuerpo humano en metros y en kilogramos, así como la altura. Nos piden hallar estas dos formulaciones para todos los integrantes del grupo y la interpretación de los resultados. Entonces, en este segundo punto relacionamos los datos de todos. Está Andrés con 68 kilos, una altura de 1,72, Karen con 55 kilos, altura de 152, Sebastián con un peso de 68 kilos, con una altura de 1,74 y Maritza con un peso de 56 y una altura de 1,54. Para determinar el peso, bueno, la fórmula como tal de todos los integrantes, nos basamos en el mismo principio, es decir, determinamos cuál es la fórmula para altura, cuál es la fórmula para peso y vamos a cambiar nuestras variables dependiendo de la información de la tabla. Entonces, para el integrante 1, tuvimos un área de superficie en peso de 0,1125, en altura de 0,00758. Para el integrante 2, en este caso la integrante 2, tuvimos un valor de altura de 0,01162. Vemos que incrementa a pesar de que las medidas son menores, pero en comparación el integrante 2 tiene proporcionalmente más peso que altura, mientras que el integrante 1 tiene menos peso que altura hablando proporcionalmente, lo que puede justificar el valor del incremento en el total. En el peso tenemos por el contrario una disminución en donde el integrante 1 tenía 0,00758, el integrante 2 0,717. Asimismo vamos a ver la afectación dependiendo al valor de cada uno y en donde finalmente podemos llegar a la conclusión de que con una mayor masa corporal se tendrá una mayor área. Lo que podemos deducir es que la altura y el peso son inversamente proporcionales. Muchas gracias.